Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Y hoy vamos a hablar de un juego que hace mucho tiempo tengo ganas de hablar. Es uno de mis juegos favoritos de la Wii. Probablemente mi RPG favorito. Este, lo que eso no lo haría que fuese un buen juego, ¿no? O sea, tipo, cada uno tiene sus gustos. Pero bueno, es el motivo por el cual quiero hablar del juego, porque a mí me gustó mucho. Y además el juego es muy bueno. O sea, Este, así que vamos ya al grano. The Last Story de la Wii. Vamos a comenzar primero por la linda edición que sacó Exceed en Estados Unidos. Viene el juego. Viene un artbook. Vamos a mostrar un poquitito del artbook con los personajes, la ciudad, el mapa inclusive. Muy linda el extra que viene en una calidad de edición espectacular. Además, el juego trae el manual de instrucciones, cosa que ya hoy en día no se hacen más. O sea, es una joyita que venía en esta hermosa cajita de cartón adelante de la caja. Lo que no me consta si hubo otra edición sin toda esta caja posterior. Esta es la edición de lanzamiento. Se cobraba el mismo precio en un juego normal. Exit no cobró más que lo que costaban los juegos de la Wii en esa época en su lanzamiento. Así que de maravilla eso. The Last Story tiene una historia por tras del juego muy interesante. La verdad que la historia del juego comienza allá por 1996. Unos 16 años antes que el juego fuese, 15 años antes que el juego fuese lanzado al mercado en Japón en el 2011. En la Nintendo 64. El director del juego y uno de los productores es, vamos a pronunciarlo bien, Hinoburo Sakaguchi. ¿Quién es Hinoburo Sakaguchi? Quienes están en el mundo de los videojuegos hace mucho tiempo conocen el nombre. Es uno de los creadores originales de Final Fantasy. Él era funcionario de Square y trabajó en Final Fantasy como director hasta el 5 y siguió como productor hasta poco antes que Square y Squaresoft y Enix se fusionasen. Ahí, cuando él salió, fundó su propia compañía Grasshopper con el apoyo de Microsoft. Lanzó dos juegos para la Xbox 360 que fueron Blue Dragon con dirección artística de Akira Toriyama y los Odyssey, que es considerado uno de los mejores RPGs de todos los tiempos. Pero él tenía una visión de cómo el mundo es muy al estilo tradicional japonés, ¿no? Él estaba desarrollando Final Fantasy VII como productor para la Nintendo 64. Solo que, ¿qué pasó? Sony vino y compró el juego para que sea exclusivo de PlayStation. Como él ya se había comprometido con Yamaguchi y Miyamoto a que el juego saldría para la Nintendo 64, pero la plata pudo más y Square lanzó el juego para PlayStation. Él prometió lanzar un juego para compensarlo, un juego exclusivo para la Nintendo 64. Pero terminó Final Fantasy VII y él siguió siendo exigido de trabajar en otros proyectos de Square que no le permitían hacer el juego que él quería hacer para la Nintendo 64. Y ese proyecto siempre se fue postergando, iba a ser para la GameCube y al final acabó transformándose en The Last Story para la Wii. Cuando él ya cumplió su contrato con Microsoft, pagó la financiación que Microsoft le hizo a su empresa con los dos juegos que salieron para Xbox 360, se dedicó a hacer el juego
que él iba a hacer. Para eso, tuvo la ayuda de Nintendo. Nintendo proveyó muchos de los programadores, de los testers. Es una producción de Grasshopper, pero en colaboración con Nintendo. Los productores fueron Yutaka Takehisa, Hitoshi Yamagami y Takao Nakano. Todos viejos conocidos de Sakaguchi. Entonces, el nombre de la story viene un poco por eso, en referencia a Final Fantasy, transformándose en un RPG muy muy bueno para la Wii, que es al estilo medieval, que tiene una historia muy profunda, pero está hecho con el estilo Nintendo de hacer los juegos. Primero estuvieron 3 años trabajando en el gameplay del videojuego, porque Sakaguchi estaba convencido de que las innovaciones que había puesto en Blue Dragon y en The Last Odyssey, Lost Odyssey quiero decir, no fueron del todo buenas y que los RPGs en general estaban migrando para una forma que a él no le convencía. Entonces quería hacer algo más moderno y clásico al mismo tiempo. Fue una visión que a Nintendo también le gustó y estuvieron 3 a 4 años trabajando en el gameplay del juego. Después hicieron la historia, que primero iba a ser de ciencia ficción, pero como estaba saliendo Xenoblade Chronicles al mismo tiempo, Nintendo dijo que no, que hiciesen una historia más de aventura, de fantasía. El plan original era que fuese una historia enfocada en la relación entre un varón y una mujer, pero después lo transformaron en relaciones en general, la historia. Pero todo se construyó alrededor del gameplay, que es muy, muy bueno. Es combate miembro por turnos, o sea, vos le das las instrucciones a los personajes y ellos las hacen. Sael, el protagonista, tiene una habilidad de llamar la atención de todos los enemigos hacia vos, hacia él, para que los compañeros puedan hacer sus cosas sin ser molestados por los enemigos. Entonces tiene un alto índice de estrategia, aunque no sea tipo exactamente por turno. Es una mezcla de tiempo real y por turnos muy muy bien efectuada, que demuestra también una de las comodidades más grandes del Wiimote. ¿Qué quiero decir con el control de Wii? Bueno, la Wii traía el Wiimote y el Nunchuk como sus controles default, ¿no? Sensor de movimiento, fue la consola que implementó eficazmente los controles de movimiento por primera vez en los videojuegos. Ya había muchas que lo habían intentado antes, pero la Wii fue la innovadora, la que transformó eso en default. Todas las consolas, casi todas, exceptuando la Xbox Series, que salieron después, incluyeron controles de movimiento gracias a la Wii. Los equipos de realidad virtual copiaron el sistema de control de la Wii, etc. Fue una consola extremadamente innovadora e influyente y una de las mejores consolas del mercado gracias al control de movimiento. Pero los juegos más tradicionales no siempre se adaptaban bien al control. Algunos se adaptaban espectacularmente, otros no hacían ni fu ni fa, y otros quedaban mal. Los juegos de pelea eran más complicados, pero juegos de tiro era excelente. Para RPGs, teóricamente no da ni fu ni fa. Tipo, tenés la cantidad de botones suficientes y alguna que otra cosita de repente la podés reemplazar por un movimiento. Pero en general no hay mucha diferencia a usar un control tradicional, como el de el Classic Style de la Wii. Que este juego era compatible con ese control. Pero ¿qué pasa? Cuando vos jugás con un control tradicional, estás así, en la posición T-Rex. Tenés acceso a todos los botones acá, pero estás así. Obligatoriamente, no hay otra forma de jugarlo, tenés que estar así, porque vos necesitas esto para moverte, necesitas apretar acá, ¿no? Así. O así. Muy difícil. Tenés que usar las dos manos así, entonces estás mirando la tele de esa forma, ¿no? Este juego tenía la particularidad de que podías jugarlo con este, ya que es el control default, tenían que adaptarlo de alguna forma a que puedas usar este control, ¿no?
y quedaba muchísimo más cómodo. No utilizaba ninguna de las virtudes del sensor de movimiento, simplemente los botones. Inclusive había una época que hubo unos momentos que podías usar la ballesta de Sael, el protagonista, y vos pensás, bueno, vas a apuntar así. No, apuntabas moviendo con el analógico. Y era el único momento que realmente podrías haber usado el control de movimiento, porque después el juego es un RPG normal, los personajes se mueven por el mapa, a la hora de las batallas son más que nada por menús, entonces no, no requiere la acción del movimiento, pero es muchísimo más cómodo, porque vos jugás en la posición que se te canta. Querés jugar así, vas manejando acá, apretando los botones, querés relajado así, no tenías que estar en esa posición que te exige el control tradicional. Y en este juego era muchísimo más cómodo e intuitivo, a pesar de que no usaba ninguno de los sensores de movimiento. Yo me acuerdo que una vez estaba jugando a un juego de plataformas en la Wii y estaba usando este control. Dije, bueno, vamos a meterle la story, que me queda poco por terminar. Yo no quería terminar el juego porque me gustaba tanto y no quería que llegase al final, pero bueno, en un momento había que terminarlo. Y agarré y me puse. Pero dije, bueno, no le voy a conectar en nunchuk, voy a jugar con el control tradicional. Dios mío, cómo me perdía, no me entendía dónde estaban los botones, qué incómodo me resultó. Por la costumbre, ¿no? Obviamente. Pero era mucho más así. Fui a buscar el nunchuk, se lo conecté y seguí jugando de esa forma porque era mucho más cómodo. O sea, a pesar de que no fue un juego diseñado para usar las virtudes del control del Wiimote, tipo, simplemente se lo adaptó muy bien y demostró como otro de los tantos mitos que obligatoriamente el control tiene que ser así. Es lo más práctico, pero el control de la Wii era muy cómodo y práctico, algo que se mantiene con los Joy-Cons hoy de la Switch. Vos tenés la Switch conectada a la tele y dependiendo del juego, algunos juegos te va a permitir, es mucho mejor usar los Joy-Cons separados y apretar los botones como en un RPG que tenerlos en el cosito ese que hace que se quede como un joystick normal y jugarlo. Es una cuestión que varía mucho con los juegos y que este tipo de controles no te permiten esa comodidad. Entonces la Wii no solo fue una de las mejores consolas de todos los tiempos gracias al control de movimiento, ya que a partir de ella todas las consolas, exceptuando la Xbox Series, incorporaron controles de movimiento en sus controles. Las tecnologías de realidad virtual usan versiones propias de la idea del Wiimote y el Nunchuk. Entonces fue un divisor de aguas, una de las consolas más importantes de todos los tiempos de la historia del videojuego. Entonces, en el caso de la Story, no usaba las virtudes del control, pero sí tuvo sus propias virtudes. Y entonces, después la parte técnica del juego, fue un juego que ya salió para finales de la vida de la Wii, donde las teles de alta definición ya estaban establecidas y la Wii no tenía alta definición. El juego hace una especie de trampa, que no es una trampa porque todos los juegos tienen esa misma trampa, que es, en vez de hacer un mapa gigantesco y vacío, hicieron un mapa chico lleno de vida. Todo se pasa en la ciudad del protagonista, el reino, donde vos entrás que sos un mercenario primero y querés ser caballero y te pones en la escuela de caballero y vas viviendo ahí, pasas tu vida en una taberna, tenés que ir al castillo, todo pasa como en un RPG normal, pero en vez de tener que ir distintas ciudades donde hay 4 NPCs locos en cada ciudad, es una sola ciudad llena de NPCs, llena de detalles, las calles, todo es muy completo, muchísimos lugares para visitar, todo pasa en la ciudad y es muy fluido, no te parece que estás encerrado a esa ciudad, aunque en sí lo estés. Y con eso consiguieron hacer unos gráficos mucho más dinámicos, completos, detallados, que prácticamente no te das cuenta que estás jugando en una consola que no hace alta definición. Muy lindos gráficos. Muchísimos juegos hacen ese tipo de trampas.
por ejemplo, los Uncharted, Last of Us, quitan un montón de cosas del escenario, del mundo, tipo es un pasillo donde vos vas recto, sin opciones, para poder enaltecer los gráficos. Diferente de un Far Cry 2, que tenés un mundo amplísimo para investigar, lleno de NPC, lleno de vida, pero tenés menos detalles gráficos. Se saca de un lado para poner otro. Y bueno, Last Story hace esa trampa tan común en el mundo de los videojuegos, ¿no? A maximizar algo a costa de minimizar otras cosas. Sobre todo esos tipos de cosas pasan mucho en los finales de vida de las consolas, donde ya sabes los fuertes y los débiles de cada máquina, y bueno, podés hacerlo. Y cosas mucho más prácticas de los juegos que son exclusivos, ¿no? Donde, bueno, el equipo trabaja con esa consola como objetivo principal y no tiene que estar pensando en las posibilidades que todas las máquinas puedan hacer lo que la idea quieren llevar a cabo, ¿no? Y bueno, el juego tuvo una aceptación muy buena por parte de la crítica y quienes jugamos el videojuego. Tuvo buenas ventas, no es un million seller, pero tuvo muy buenas ventas. Es el juego más vendido de Exceed hasta ahora en su historia. Y fue el juego que probablemente catapultó a Exceed a seguir trayendo juegos japoneses al mercado occidental. Nintendo no quería lanzar mucho este juego en el mercado occidental, pero la buena venta de los RPGs en Inglaterra hizo que lo lanzasen en Europa. Y después Exceed agarró la traducción europea y la lanzó en Estados Unidos, que por cierto la traducción es bellísima. Vale mucho la pena jugarlo en inglés. Realmente muy lindas voces, muy buena actuación. Realmente juegazo. Y bueno, si les gustó este review, dale un like. Si te gustó la historia del juego y cómo llegó hasta nuestras manos, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Cualquier comentario puedes dejarlo en la caja de suscripciones. Si te gusta el contenido que hago acá en el canal, por favor suscríbete y compartilo. Muchas gracias.